agradecidos de que tengamos el placer enorme de tenerlo en nuestra casa, en nuestra mesa de amigos, y agradecidos también a la vida de que esté pisando firme por estas horas, porque también hace unas semanitas atrás se había ido a un terreno bastante fangoso, pero pensar en el periodismo de nuestra Córdoba es sin lugar a dudas tener este rostro y esta persona en nuestras retinas, ¿no? Porque ¿quién si no? Bienvenido a nuestra mesa de trabajo, señor Luchi Ibáñez. Buenas tardes, la mesa te saluda. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Los aplausos mágicos, Luchi, para vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo está el Muy clima amable, ahí, muy Luchi? amable. Porque por acá hay mucho viento. Sí, aquí también está ventoso. Estaba esperando que llegue el fresco, pero todavía hace calor aquí. Ajá, bien. Sí, por acá también. Tenemos 26 grados. Bueno, lo decíamos en la presentación, dichosos de que estés en tierra firme, ¿no? En tu Córdoba. Sí, por supuesto que por un lado poder encontrarse uno después de haber vivido la experiencia de la guerra, la crueldad de la guerra, encontrarse con la familia, los amigos y volver al trabajo es toda una bendición porque uno aprende a valorar. Creo que todas las experiencias, cuando uno va a hacer coberturas de tragedias y ese tipo de situaciones que son las que nosotros hacemos, un terremoto, una invasión, un incendio, uno siempre piensa en lo que tiene, ¿no? Que muchas veces uno termina de hacer la cobertura y después volvemos a casa y allá todo sigue. Sigue la guerra en este caso, siguen los refugiados, siguen las muertes, siguen los ataques. Pero bueno, en lo personal, por supuesto que uno lo asume como tal periodísticamente y sabe que un día uno tiene que volver. Claro. Luchi, ¿cómo es la preparación y asumir todo esa responsabilidad que se viene y que empezás a sentir cuando aterrizás, cuando llegás y tocas piso del exterior, digamos? Porque te ha tocado muchísimos casos. Sí, primero es ponerte en situación, ¿no? Porque eso también, de tratar de encontrar cierto conocimiento del lugar que te dé esa posibilidad de decir por dónde me muevo. Lo más difícil cuando te toca hacer estas coberturas es cuando llegas de noche, porque la noche siempre es oscura, la noche no te ofrece la posibilidad de familiarizarte con el lugar. Uh-huh. Entonces, pero bueno, pasa un día, 2 días y lentamente comenzás a sentir no solamente el paisaje, el lugar, los personajes, los protagonistas, sino también los olores, todo, ¿no? Es la cultura, es como asomarte primero y decir, bueno, aquí estoy parado, tengo que tener en cuenta esto, tengo que respetar lo otro. Es como ponerte en el lugar de las personas que viven allí, que es como internalizar el lugar. Y a partir de ahí moverte en base a tus objetivos periodísticos y a tus conocimientos. Bien, no debe ser simple ponerse en el lugar de quien habita esa tierra, teniendo en cuenta de que justamente o posiblemente esa gente haya perdido su lugar, ¿no? Y ahora sí te hemos recuperado, Luchi, a ver, ¿te volvemos a ver? Sí, ahí te volvemos Sí, a aquí estoy. ver. Bien. Sí, aquí estoy. Bueno, Bueno, vos... perdón. No, está bien. Vos hablabas de familiarizarte con el lugar, de conocer el terruño, digamos. Qué paradójico, porque la familia ha perdido ese lugar, la estética, su idiosincrasia por estos días, ¿no? Claro, nosotros como periodistas por ahí decimos que cuando la gente escapa por alguna situación de conflicto, en este caso una tragedia masiva, nosotros los periodistas vamos hacia ellos, a ese lugar de conflicto. Recuerdo que yo estaba haciendo periodismo en el año que fueron las explosiones de Río Tercero, y todo el mundo salía, todo el mundo se iba por la ruta llena de miedo y solamente había un par de autos que entraban y éramos nosotros que íbamos a ver qué pasaba.
eso es un poco la síntesis de lo que nos pasa a nosotros. Cuando todos se escapan, nosotros vamos. Pero bueno, es la condición del periodista, ir a esos lugares donde está el conflicto. Bien. Claro. Luchi, recién hablabas de en la previa, marcarte objetivos. ¿Cómo lo lográs siendo que te podés encontrar con una versatilidad cambiante de una realidad como lo es este conflicto y como son las catástrofes también que te ha tocado cubrir? Claro, todos estos eventos están marcados por la incertidumbre, no sabes qué va a pasar. Siempre existe la posibilidad de que hagas una planificación a corto plazo, y por supuesto cuando nosotros decidimos viajar a esta región en conflicto, nos fijamos algunos objetivos, ¿no? Por ejemplo, decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar a Polonia, vamos a estar en la frontera, después vamos a tratar de cruzar Ucrania y ver lo que pasa ahí. Bueno, todos los objetivos se han cumplido y más, pero hasta el día que no llegamos a Polonia, no se cumplió eso. Y después saber cómo llegábamos a Ucrania y cómo pasábamos a Ucrania. Y eso sí se va marcando un día a día, ¿no? Porque pasar a Ucrania tampoco es tan fácil. Habíamos estado 5 días en Polonia y el 6º día, un sábado a la mañana, gracias a unos contactos que tuvimos, pudimos hacerlo en un colectivo de refugiados y llegar por la noche a Ucrania. Entonces, todos esos pequeños objetivos se van dando en la medida que uno traza un objetivo general. Ese objetivo general es lo que nos mueve. Si nosotros vamos a Polonia, en Polonia tenemos que ver los refugiados y después tratar de pasar a Ucrania y ver qué pasa en Ucrania. Todo eso se cumplió, pero haciendo un paso a paso. Es decir, ¿cómo voy llegando a cada objetivo? Y por ahí mis compañeros me preguntaban, y bueno, ¿y mañana qué hace? Bueno, mañana trataremos de hacer esto, porque hay que decirlo de esa manera, trataremos de hacer tal cosa. Y bueno, los objetivos son así. Una vez que tenés el objetivo general, después a muy corto plazo, que incluso es por día, son objetivos por día que uno se va a plantear. Claro. Así que a Ucrania llegaron de noche y era un destacado que habías hecho en tu relato, ¿no? La noche tan oscura, tan desconocida, en un territorio que aunque de día estaba de noche también, ¿no? Propiamente por este conflicto y por este tiempo y por esta realidad. Sí, sí. Nosotros cuando ingresamos a Ucrania lo hicimos en un colectivo que llevaba refugiados y que esta persona había conseguido un contacto, que a su vez era nuestro contacto, para que podamos ingresar. Y demoró tanto, que entramos a la ciudad de Lviv a las 10:10 de la noche. Ya estaba en toque de queda, la policía nos detuvo 2 veces y a la tercera vez un guardia civil no nos permitió seguir. Así que nos detuvo, nos llevó a una comisaría, nos encerraron. Estuvimos 2 horas ahí bajo llave. Por supuesto que uno primero se pone muy nervioso, tiene miedo, porque como decían ustedes recién, es un lugar desconocido. Para nosotros, Ucrania, recién estábamos entrando y claro, es un país en guerra y ellos también tienen miedo. Así que bueno, fue un ingreso muy tenso. Después llegamos al hotel 2 horas después y fíjense ustedes que 6 horas después, a las 6 de la mañana del domingo, bombardean este centro militar de operaciones. Así que bueno, fue una llegada con todo. Al otro día había que ir a ese lugar, pudimos ingresar muy cerca de la zona porque un periodista canadiense que nos acompañaba había alquilado una combi. Nosotros el domingo no teníamos que enviar ningún material porque no hay noticiero, pero esta combi tenía la Cruz Roja. Entonces muchos de los puestos nos hicieron pasar pensando que éramos de la Cruz Roja. Llegamos muy cerca del lugar, a 1 kilómetro, hasta que el último de los retenes advirtieron la presencia de periodistas y bueno,
también fueron retos, gritos, porque no podíamos estar ahí. Nosotros entre el desconocimiento y el querer llegar, o sea, básicamente uno quiere lograr ver cómo los misiles impactaron en ese lugar. Ese es nuestro objetivo, por ejemplo, hablando de objetivo. Pero después, ¿cómo haces para llegar a eso? Aquí estuvimos muy cerca. Nosotros nos manejamos mucho con la gente de TN y de Clarín, y ellos fueron en otra combi. Ellos quedaron a 15 kilómetros. Nosotros estuvimos muy cerca. Pero claro, también, digo, no es un mérito nuestro, sino es a veces también la suerte o dónde te enganchás, con quién vas. Obviamente que hemos corrido quizás más riesgo por haber atravesado esos retenes. Pero bueno, es parte de lo que uno va haciendo en la diaria, ¿no? Y decir, no, bueno, mi riesgo es hasta aquí. Lo que sí nosotros tenemos presente, y esto para todos aquellos que hacen este tipo de coberturas, no hay ninguna nota que justifique nuestras vidas. Entonces siempre hay que estar atentos a cómo hacer para que nuestras vidas estén también a salvo. No te vas a ir a meter en un fuego cruzado, en un choque entre los que protestan y la policía, no te vas a poner al medio. Claro. Si hay un incendio, no vas a estar y te vas a exponer a que el fuego, el viento cambie la dirección del fuego y mueras en ese lugar. Digamos, hay cuestiones que van haciendo a esta internalización del conflicto y también decir, a ver, ¿cuál es el riesgo? ¿Hasta dónde llego? Y bueno, después también, por supuesto, sabemos que existe un cierto peligro, pero bueno, tenemos que tratar de evitarlo al máximo e informar, que es nuestro principal trabajo, ¿no? Bien. Luchi, ese riesgo, ese peligro, en el momento de la acción, ¿sos consciente o después en frío ahí te das cuenta de cuán cerca estuviste de la guerra, ese kilómetro que decís que faltó? Siempre uno tiene al miedo como su aliado, es decir, el miedo te va marcando cuál es el límite que vos vas a tener entre ese hecho y la posibilidad de perder tu vida. Así que lo bueno es tener miedo. El problema que tenemos nosotros es que la adrenalina nos hace perder esa sensación de miedo. Siempre queremos llegar un poco más. Entonces, esa situación te va poniendo también en riesgo, pero vos también tenés que ser consciente. Por ejemplo, nosotros llegamos al VIP, pasó esto, al otro día bombardearon una antena de televisión, fuimos hasta el lugar. Cuando llegamos, el único que tenía la credencial era el equipo del 12, Mauro Telencio y yo, así que yo tenía que ir con la Fixer, que es la traductora, a hablar con estos soldados ucranianos. El equipo del 13 se quedó. Ni les cuento lo que fue esa caminata de 150 metros rodeados de militares y que de pronto ante cualquier movimiento que nosotros hacíamos hacia los que dirigían a los principales militares, cuando nos apuntaban, entonces primero te da ese temor, ¿no? Es decir, me están apuntando, o cuando quise sacar el celular inmediatamente, que te marcan, que no vayas a hacer nada. Y ese marcarte es apuntarte con una ametralladora. Las primeras veces sí, por supuesto que te da ese miedo. Sí. Pero después ya empieza a ser normal. Ya al tercer día, cuando nos detuvieron con mi compañero Mauro Terencio en las calles de El Viv, que nos llevaron por un corredor, nos metieron allá en un patio, hasta te puedo decir que nos divertíamos, porque sabíamos que no nos iban a matar, que no nos iban a acribillar, que ellos estaban asustados, que ellos querían saber si nosotros éramos periodistas de verdad o si realmente, o si éramos infiltrados. Y como nosotros teníamos todos los elementos para trabajar, ya nos daba cierta tranquilidad. Entonces compartíamos hasta con cierto disfrute, mientras esperábamos que comprueben que éramos periodistas, con algunos de los soldados. Y yo siempre digo que lo de Messi y Maradona funciona, y funciona de verdad. Porque otro me bromeaba en un inglés básico que hablábamos, bromeaba con Shevchenko, que Shevchenko era mejor que Messi y Maradona. Claro, sí. Y yo le dije
que mi equipo tiene los colores de Ucrania, que es Boca Juniors, y se reían, y saltó uno de atrás que contó que Carrascal, mirá a dónde llegamos en esa charla, que Carrascal era un jugador de Argentina, de River Plate, que estaba en Rusia. Sí. Entonces, hace meses llegó Carrascal a Rusia. Entonces le digo, pero ese es de River, ese es malo. No. Esto es lo que vale, Boca Juniors, estos colores. Y se reía. Bueno, todo eso mientras estábamos detenidos, ¿no? Mientras ellos averiguaban si estábamos ahí en forma legal y todo eso. Por eso digo, y eso te va pasando. Ya, las sirenas, la primera vez la sirena no te deja dormir. La segunda, tampoco. La tercera, que estábamos en una ciudad llamada Lux, una ciudad que también fue bombardeada, eran las 3:30 de la mañana. Estaban sonando las alarmas. No podíamos ir a dormir, habíamos andado todo el día. Entonces dijimos con Mauro, ¿hasta qué hora vamos a estar aquí? ¿Vamos a dormir? Y nos fuimos al hotel, o sea, dejamos el búnker ese de subterráneo, nos acompañó la policía, los militares, una cuadra hasta el hotel, y nos fuimos a dormir. Cerramos las ventanas y nos fuimos a dormir, con las sirenas puestas. Claro. No es porque uno no tenga miedo, sino uno lo va asumiendo como parte del paisaje. Y al otro día querés ir a un lugar más cercano, a Kiev, y así sucesivamente, digamos. El miedo te marca, pero la adrenalina y las ganas de ir descubriendo nuevos lugares también te va abriendo camino. Entonces, por ahí nosotros lo planteábamos con Nelson Castro, que hemos compartido este viaje, en parte con él, que esto es como el juego del uno, no sé si ustedes conocen, que uno va tirando el dado. Sí. Y hasta que sale el 1 te corta. Entonces vos tirás el dado, te sale el 4. Tirás otra vez el dado, te sale el 3. Te sale y si tiro una vez más, bueno, voy a tirar una vez más. Y tirás, y alguien dice, y el 1 es cuando te pega un misil en la cabeza. Y sí, qué sé yo, es eso. Pero eso pasa no solo en una cobertura de guerra, sino nos pasó hace 30 días cuando fuimos a Corrientes, en los incendios, que llegamos hasta los lugares, estuvimos, mostramos, y cada vez queríamos llegar más cerca y mostrar el desastre de los incendios. Digamos, eso es como un comportamiento natural. Claro. Pero insisto, el miedo en este tipo de coberturas es nuestro mejor aliado. Dos cositas y ya te estaríamos como liberando, agradecidos de este valiosísimo tiempo. El habitante, el ucraniano, también habrá sentido como ustedes, digo, se va familiarizando con los ruidos, con las sirenas, con las alarmas. Y por otro lado, si cuando todo esto pase te gustaría volver para ver cuál es la secuela física que haya dejado este conflicto. Sí, creo que el ser humano siempre se va adaptando a las situaciones que le toca vivir, ¿no? Lentamente vas aceptando y adaptándote. Lamentablemente, pasa en Ucrania, pasa en Haití, pasa en el Amazonas, pasa en nuestros campos, pasa en el norte argentino, en nuestra Córdoba. Entonces uno se va adaptando. Es una condición para poder sobrevivir y esa normalización también, pero si no podríamos vivir. Qué sé yo, cuando uno va por primera vez a una marcha, a una protesta, por ejemplo, del centro, de empleados estatales, ese tiempo tiraban bombas, venía la policía con gases lacrimógenos. Sí, esto es una guerra. Y sí, y después te vas acostumbrando. Y la gente del centro, la gente que tiene sus puestos en el centro, ¿no? Esto para traerlo a la realidad nuestra. Pues sí, che, ¿cómo este kiosco está abierto y están pasando miles de personas tirando bombas, Y bueno, se va adaptando, ¿viste? Él sabe que va a bajar la cortinita cuando estén quemando algo. Y se va produciendo eso. Y el ucraniano también. No es la excepción. Pero lo que es cierto es que hubo un gran éxodo, millones de personas que salieron porque no quieren vivir la guerra. Y aquellos que no pueden irse se quedan y se
adaptan, lamentablemente se adaptan. Bien. Y la otra pregunta que me hacías era si quisiera volver. Uno siempre quiere volver para poder contrastar lo que vivió con lo que entiende es la realidad, no sé si verdadera, pero la realidad cotidiana de ese pueblo. Me encantaría poder descubrir esa Ucrania que es tan bella, unos campos realmente impresionantes. Es el granero de Europa, Ucrania. Entonces tienen campos por todos lados, muy bien sembrados. No es una tecnología tan avanzada, pero sí los campos son hermosos. No tienen alambrado porque no hacen ganadería, entonces es puro campo, ¿no? Entonces sería hermoso poder descubrir a una Ucrania en paz, que vos puedas bajar de tu auto en una entradera de una calle, meterte y poder descubrir ese pueblito. Bueno, hoy todo eso no se puede hacer, porque vos vas en el auto o vas en la combi y querés bajar, inmediatamente salen los militares que están todos apostados en esos caminos y te detienen. Militares, policías, guardia civil. Es decir, es un estado de guerra. Entonces, todo eso no se puede hacer. Vos decís, ay, mira, qué hermosa. Hay muchas iglesias, que tienen unas cúpulas doradas, otras. ¿Cuál mejor que otra? Y vos decís, me encantaría poder sacarme una foto ahí. Hoy no lo podés hacer, porque inmediatamente vienen y te detienen, porque estás mostrando algo que ellos no quieren que muestres. Entonces, si me gustaría ir a Ucrania, a una Ucrania en paz, me encantaría. Y ojalá lo pueda hacer. Bien. Luchi, para ir finalizando ya, una pregunta más personal. ¿Cuál fue el peor escenario en el que te tocó estar? La guerra, sin dudas, porque perdés el control de todo. Como ser humano, se pierde la libertad, no hay comidas, no hay alimentos, va más allá de un ataque, de una bomba, de un misil, de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, todo es guerra. Y esa crueldad está presente en cada momento. Y digo cada momento hasta la incertidumbre, es decir, si te cae un bombardeo por donde vos estás. Entonces, esa incertidumbre que solamente te lo puede dar una guerra, donde participa una potencia como es Rusia, donde están invadiendo territorio como es Ucrania, es el escenario más candente, más horrible, más incierto que me ha tocado vivir. Igualmente, en todas partes, yo remarco mucho Haití, porque Haití es la pobreza plena, y he participado de enterramientos de 80 personas NN porque no tenían a dónde dejarlos, a dónde terminar, o sea, ya habían muerto, eran enterramientos masivos. Entonces, eso tiene que ver con la pobreza. Esto tiene que ver con una guerra en pleno ejercicio. Entonces, es terrible. Para mí esto fue muy fuerte. Todavía no puedo bajar a tierra. A cada momento me acuerdo de las acciones, de los actos, de lo que decían, declaraciones, del comportamiento, porque el comportamiento nuestro también se modifica. Entonces, todavía a mí, a pesar de que he vuelto hace una semana, esa adrenalina y ese comportamiento de cuidado todavía está en mí. No sé cuánto tiempo va a estar, va a permanecer. Algunos le llaman como un estrés postraumático. Pero bueno, con un poco de terapia y también con un poco de buscando la paz interior, el equilibrio, se logra estar bien, ¿no? Bien. Luchi, agradecerte por esta nota, el dibujarnos esta triste realidad que está viviendo el mundo, que está viviendo el pueblo ucraniano y ruso también, porque también lo viven de la misma manera. Y tener este soldado con un micrófono, con una cámara que nos acerque esta realidad. Agradecerte en nombre de todo el multimedio. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y está muy bien lo que marcás, porque aquí si hablamos de Rusia, de Ucrania, por ahí se habla, ¿no?, de que uno está a favor de uno o del otro, pero aquí es el hombre el que sufre, es el ser humano. Es el ruso, es el ucraniano, es el polaco, es el moldavo, toda la región
está sufriendo la guerra. Entonces, por decisiones de los líderes, que muchas veces están equivocadas, termina sufriendo la gente. Gracias, Luchi, muchas gracias. Bienvenido a Córdoba y hasta el próximo desafío. Gracias. Muchas gracias. Bueno, dale, perfecto. Gracias a ustedes por la invitación y que anden bien. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.